Muy buenas, amigos y amigas de Atlético Stats. Por fin estamos aquí con todos vosotros, con un nuevo Así Juega y sobre todo con el Así Juega de Kangin Lee, que tanto se ha demorado en el tiempo, que tenía Marín ya hasta telarañas en sus apuntes porque lo teníamos preparado desde... Pero hemos dicho, vamos a grabarlo cuando sea oficial y ya es oficial. Marín, el tercero de una temporada de Así Juegas que esperemos que tenga muchos más capítulos. Sí, buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches, da igual cuando estéis viendo esto. Lo primero de todo, que siempre lo decimos, muchas gracias por ver el Así Juega de Grimaldo, muchas gracias por ver el Así Juega de Julman, que por cierto encima dijimos bien el nombre, ¿Seguro? así que estamos muy contentos con eso. Y venimos con el de Kangin Lee, que tenía muchas ganas ya de hacerlo porque lo tengo preparado desde hace tiempo y he tenido que refrescar un poquito los datos y los apuntes que tenía, porque creo que va a ser muy interesante. Y es cierto que con Kangin Lee, Barry, no sé si te pasa, con todo el Mundial han salido muchos vídeos de él, de cuando era pequeñito, que si reality show. Entonces he tenido que bucear mucho. He tenido que bucear mucho y encontrar Nos cositas gusta. interesantes, así que tengo ganas de empezar. Nos gusta cuando te sumerges. Cuando te sumerges, Efectivamente, cuando en estás en el la lodo. superficie se te ve la barriga y tal. Nah, Nada, nah. nada, 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 nada. Así que vamos al lío. Yo soy todo tuyo, yo soy un espectador más. Pues vamos a empezar, vamos a cambiar un poquito el orden de los Vale. contenidos de la Sijuega, que siempre empezamos con el horóscopo, las cábalas y tal, pero es que una de las primeras historias que más me ha impactado de Kangin Lee es su carrera, ¿vale? Todo el mundo ya lo sabe del Le verano, vamos a meter un poquito de biografía, vamos a decir, ¿no? Sí, 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 vamos Vale. incluso a hacerlo ya de forma, instaurarlo en todos los así juegos, en todas las entregas, que creo que Me está bien gusta. empezar por eso. Empezamos un poco por su carrera, todo el mundo ya habrá visto en verano los reportajes de Dazón hablando de su juventud, porque él empezó en un reality show en Corea del Sur llamado Fly Suit Dory, Lo que va a ponemos, poner ¿no? ahí, sí, ponlo por ahí de fondo mientras, no tiene sonido, ¿no? O sea, puedo seguir Sí, sí, hablando yo he yo. quitado el sonido. Es esto, ¿no? De aquí. Vale. Sí, eso es un reality show que se hace en Corea del Sur. Él estuvo la tercera temporada y, como veis, fue el de los más destacados. Tenía solo 6 Qué añitos. pequeñito, joder. Sí, y ahí empezó como todo el hype con el bueno de Kangin Lee a nivel mediático en Corea del Sur. Pero fue a los 10 años, o sea, pasaron varios años desde este reality show hasta que los 10 años que, a través de un agente intermediario coreano, Kangin Lee viajó a España para realizar la prueba en la cantera del Valencia. Que no solo lo hizo en el Valencia, también lo hizo en el Villarreal, que eso no se suele decir mucho, pero estuvo entre el Valencia y el Villarreal y finalmente acabó fichando por el Valencia. Curiosidades, el Valencia tuvo que traerse a toda la familia de Kangin Lee para cumplir todas las normativas de FIFA, que sabes que fichar jugadores menores de edad Extraño, tiene... ¿no? ¿No crees? Sí, El Valencia yendo a Corea del Sur, tal. ¿Crees que fue un poco por lo del reality show? Imagino que sí, ¿no? sí, y sobre todo porque creo que, sí, como he podido localizar, es a través de un agente intermediario coreano. Yo creo que todo lo del reality show ¿Cómo le se pudo llama? dar pie. El agente intermediario no lo tengo. Es que los nombres coreanos son bastante Vale. complejos. He intentado omitirlos en el Así Juega la mayoría posible para evitar patinazos. Pero ahí llega Valencia. Y ahora yo te pregunto, Adri, ¿cómo es la carrera de Kangin Lee? Dime los equipos en los que ha jugado. Pues hombre, Valencia, Mallorca, PSG, ¿no? Eso es. ¿Y recuerdas cómo fue el movimiento del Valencia al Mallorca? Porque es A raro, ver, ¿no? yo siempre que pienso en Kangin Lee pienso como en una carrera polémica, ¿no? Como ¿Mm? de que al principio, sobre todo, ahora ya no sé, ya no se escucha tanto, a lo mejor porque está en Francia, pero lo recuerdo un poquito así, como decir, con líos, ¿no? Bueno, incluso ha tenido algún vídeo del día después, ¿no? No sé si lo recuerdas, cuando le piden firmar una camiseta a una niña y él como que se hace el loco, le tienen que decir sus compañeros que vaya, es un poco ahí jaleo, pero es que hay un tema que me parece mucho más interesante. Kangin Lee se va del Valencia al Mallorca con la carta de libertad, que es algo que me impacta y que me ha impactado mucho en localizar Una este dato excepción porque más, ¿no? Del sí, Valencia, de las buenas, sí. porque es como tienes a un jugador de Corea del Sur No me con acordaba de esto, ¿verdad? de todo el tema mediático que eso conlleva, una joven promesa, y se va al Mallorca con la carta de libertad y 2 años después le ficha el PSG por 22 millones de euros. Pues hay un personaje que, para sorpresa de nadie, es Peter Lim. Peter Lim compró los derechos de imagen del jugador mientras estaba en el Valencia. Peter Lim, propietario del Valencia en aquel entonces, Sí, y que sigue siéndolo, compró los derechos de imagen de Kang In-lim anda que es tonto. por todo lo que conllevaba a nivel en Corea, y hubo muchísimas polémicas porque al parecer él presionaba a los entrenadores para que Kang In-lee jugase más. De hecho, se dice que fue uno de los temas que provocó el despido de Marcelino en aquel entonces, el asturiano, porque él quería mandarle cedido a Kang In-lee y Peter Lim le exigía que jugase. Pero es que no solo ha pasado con él, ha pasado con más entrenadores, con Albert Celades, con Boro, con Javi Gracia. Todos se les exigía que jugase Kangin Lee y Kangin Lee cada vez jugaba menos. De Sí. hecho,
se dice que Peter Lim presionó para que el dorsal número 10 de Carlos Soler acabase en Kangin Lee para todo el tema de camisetas y demás. ¿Eso qué provocó? Que al final el jugador se le generase una ansiedad brutal. De hecho, después de ganar la Copa del Rey en 2019, el Valencia, Hostia, en los festejos, los jugadores del Valencia empiezan a gritar pon a Kangin Lee, pon a Kangin Lee, pon a Kangin Lee, en relación a todo el jaleo y que había. estaba él ahí. Estaba él y estaba Hostia. Marcelino en aquella época, y todo lo que se dirigía a eso por toda la polémica que había habido. ¿Qué pasa el año siguiente? El año siguiente, al parecer, fue muy complicado para Kangin Lee porque le generó como mucha ansiedad y, de hecho, tiene hasta 2 expulsiones. Le expulsan contra el Madrid y creo que fue también contra el Atleti. Tiene un año como Con el muy... Atleti, sí. Eso es, como muy extraño. O sea, todo lo que le generó Peter Lim fue negativo en vez de positivo, y eso provoca que al final se vaya gratis al Mallorca, que es algo que cuando le fichan no creo que fuese una de sus prioridades. No. Todo lo contrario, al final rascar algo de dinero de un fichaje que te ha salido gratis o de un jugador que te ha salido gratis. Increíble, ¿eh? Esto no me lo esperaba, y luego se va al PSG 2 años después, en Mallorca, con Javier Aguirre, con el Vasco Aguirre, destaca tanto que en 2 temporadas se va al PSG, 22 millones de euros, ahí lo tenemos. Por cierto, impacto en Corea del Sur de ventas del PSG cuando Kangin Lee ficha Se por decía que incluso vendía más camisetas que Mbappé. No sé si era cierto esto, pero a lo mejor hubo en algún pico, ¿no? Cuando fichó, ¿no? Adri lo sabe, hemos estado investigando, tira de contactos en Nike, he hablado con un senior director de Corea del Sur, y esto es verídico y real a través de un contacto que tengo, para confirmar un poco lo que se decía de que se había sold out ya de camisetas, se habían vendido todas a nivel Nike.com de Kangin Lee. Decían que sí, me han confirmado que sí. Del Atleti, perdón, sí. Es a través de todo esto de O sea, no que es solo de verdad, Kangin era Lee. real. Sí, en Nike.com estaban vendidas todas en Corea, no solo por lo de Kangin Lee, más por lo de BTS, el grupo que se da la camiseta en el Metropolitano, pero que esperan que con la confirmación del fichaje de Kangin Lee por Atlético de Madrid, el impacto sea incluso mayor que el que tuvieron cuando fichó por el PSG. Sí, que Periodismo. confirma, gracias a Senior, no sé qué, Senior Director de Nike un Stores jefe Corea. de Corea del Sur de Nike que te ha dicho que sí, que se han vendido camisetas, ¿no? Efectivamente. Al final Lo hay que malo ir a que la de esas fuente. el Atleti no ve, ¿no? ¿O sí? Sí, es lo mismo, Sí, verá, porque ¿no? está a través de la plataforma de Nike, entonces entiendo que el porcentaje será igual, no sé. ¿Eso se puede decir cómo funciona? ¿Tú sabes cómo funciona eso? No tengo ni Ni idea idea, de ¿no? tener acuerdos hiper mega confidenciales que yo desconozco, así que nada. Pero bueno, me gustaba esta historia porque no recordaba ese jaleo de Kangin Lee, de Yo la no lo has ido presión de que diciendo como que he jugase. ido desbloqueando recuerdos, ¿no? La expulsión con el Valencia, tal, no sé. Sí, Varias expulsiones, recuerdo, ¿verdad? sí, eso Y por es. eso te decía que siempre recordaba, como de aquellas épocas, cosas polémicas, ¿no? Pero es verdad que luego en la 22-23 recuerdo otras cosas Sí. positivas, ¿eh? De buena temporada con el Mallorca y tal. Pero bueno, Marín, vamos a lo tuyo. Dejémonos de biografías y cuéntame, pues, lo de siempre. Pues Kangin Lee o Lee Kangin, que sabéis que en Corea la estructura tradicional coreana es el apellido primero va delante del nombre, por eso mucha El gente lo va a nombre decir es Kangin Kangin y y el el apellido es apellido es Lee. Lee. Pero si nos ceñimos a lo estrictamente tradicional coreano, sería llamarle Lee Kangin, ¿Y por qué en Europa se le llama Kangin Lee? porque es Por hacerla de poner el nombre primero. claro, porque es tradición occidental poner nombre y luego apellido. A ti no te llaman Barrios Adrián, a ti te llaman Adrián Barrios, pero en Corea te llamarían Barrios Adrián y a mí Marín Alejandro. Información confidencial e interesante que tenéis aquí de la Marina estructura Alejandro, tradicional. ¿eh? Muy, Marín muy, Alejandro mola, sí. muy Raúl Alejandro. Efectivamente. Primera pregunta, Adrián Barrios, empezamos. Me gusta Hostia, esto. hoy no estoy preparado, ¿eh? Hoy no. A ver. ¿Jugadores surcoreanos en el Atlético de Madrid? Cero, ¿no? Ninguno es el primero. Primer jugador Estaba fácil. surcoreano del Atlético de Madrid. ¿Y asiáticos? Tías. Esto, Es que, claro, Asia se te claro. puede. Te voy a decir que cero, pero a lo mejor me dices que hay alguno por ahí. Gracias a Diego Argota, nuestro buen amigo, que puso un hilo hace poco, es el segundo jugador asiático en la historia del club tras Gregorio Amestoy, Filipinas, en 1940. Pregunta que obviamente ni vas a Tío, en saber. Así que, 1940, un filipino sí, en el eso Atlético. es, efectivamente, pero de la era moderna, primer asiático en el Atlético de Madrid y segundo de la historia y primer surcoreano. Nació el 19 de febrero de 2001, 25 añitos, el bueno de Lee Kangin. Y Y es. esto es No, complejo, porque Piscis, en ¿no? Corea del Sur se utiliza principalmente el zodiaco tradicional asiático basado en el año lunar, además del horóscopo occidental. Nos ceñimos al occidental, que es el que puedo mezclar con Tauro, que sabéis que es Simeone.
La particularidad es que el 19 de febrero puede corresponder a 2 signos del zodiaco, dependiendo de la hora exacta del nacimiento y el uso horario. No me sé la hora exacta del nacimiento de Lee Kangin, lo siento mucho. Me jode, ¿eh? Lo he intentado, pero no me ha contestado. Me jode y me decepciona a partes iguales, pero Sí, bueno, yo poco a no. poco, cuando tenga más recursos para los así juega, necesito más contactos. Pero puede ser o Acuario o Piscis. Y yo me he decantado porque sea Piscis. Y me vas a preguntar, ¿por qué, Marina Alejandro? Pues porque Tauro y Piscis, Tauro sabéis que es el signo del zodiaco de Simeone, forman una de las parejas más compatibles del zodiaco. Así que en mis libros, Lee Kangin es Piscis. Pero a ver, yo creo que va a haber que entrar aquí una comisión, ¿no? De estar netos a investigar esto, porque, chicos, no sé si os habéis dado cuenta, abrid los ojos, cada vez que habla del zodiaco y de la compatibilidad y tal, todo el mundo es compatible con Simeone. Siempre dice lo mismo. ¿Nos Bueno, porque a lo estará mejor mintiendo, no, Marina Alejandro? o porque a lo mejor Simeone Diego, no Diego Pablo, Simeone Diego Pablo O a lo mejor le gusta por eso, porque busca a los él jugadores sabe en función de esto. que es muy fácil de compatibilizar y por eso le gusta mirarlo, ¿no? Tú tienes contacto con Diego Pablo, mándale un mensajito que te mandó una invitación o sea, una felicitación de Navidad, mándale un mensajito diciéndole, oye, mira, que siempre Se la coincide mando de vuelta. Se la eso mando de es, vuelta y y. le preguntas esto Oye, lo de del paso. Bueno, zodiaco, esto. Piscis, Lee Kangin, me gusta decir Lee Kangin más que Kangin Lee, ¿eh? A mí me Me da un siento. poquito de toque. Bueno, pues te voy a llamar Barrios Adrián durante todo el vídeo. Vale. Cosas, marca deportiva. Me fastidia esto, ¿eh? Es cierto que nos estamos desradicalizando, pero ya Sí, van pero 3 así nosotros juegas. más que. A ti te cuesta más. Sí. A ti, además, parece que te va a seguir costando. Pero Sí. yo me radicalizo porque yo no quiero nada que. No quiero problemas. Yo tampoco quiero problemas, pero Lee Kangin, Adidas, ahí tenéis además Pero la bastante verdad, flow, ¿eh? menos Aura, ¿eh? Las cosas como son. Sí, ¿tú crees? A A ver, mí me la foto parece está que bien. La foto está está bien. bien. Pero es que yo, hombre, soy muy de Nike. Pero Yo bueno. también. Es que cuesta, Has, ¿eh? Lo estamos has- intentando. has Seguimos. equilibrado ahí Sí. esto. También tiene campañas con Louis Vuitton, poca broma. O sea, Kangin Lee Claro, es un esta tío. es la pregunta que me hago. ¿Tú crees que es de verdad tal impacto que se dice o es lo típico de? Porque luego tú le miras en Instagram cuántos seguidores tienes, que no tiene tantos. No es Ya, tampoco, pero, no es una locura que digas, oye, es que tiene 20 millones de seguidores en Instagram. eh, no sé, y me pero, hace dudar. pero es que, bueno, Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes. Claro, Bueno, iba a mirar eso, es que digo, claro, sí, tampoco es que sea un país que sea mucho más grande que España. eso es. Entonces, es verdad, Pero eso. bueno, pero el impacto que tiene allí, yo creo que no es solo en Corea del Sur, sino en lo que es Asia, creo que es bastante potente, pero sí, tiene campañas de publicidad interesantes, el bueno de Lee Kangin. 2 millones de seguidores tiene, creo, si no me equivoco. Bueno, no está mal. Quien los Hombre, pillase, son la casi verdad. 2 millones más que yo. Pero, sí, efectivamente, pero tercer fichaje de Atlético de Madrid esta temporada y tercer jugador de Adidas, así que durito, la verdad, durito. Algo, no sé, bueno, algo hay ahí, ¿eh? Algo Sí, está algo está pasando ahí. pasando. Pero bueno, Cábalas Stats. El día que nació Kangin Lee, 19 de uh, febrero de 2001. ¿Dónde narices estaba el Atlético de Madrid, Adrián Barrios? uf. Pues estábamos, si no me equivoco, a las puertas de pechear lo más grande, en Correcto. Butarque, tal, ¿no? Pues no ascendiendo, vamos. Primera temporada en el infierno, de las dos que estuvimos allí en esa época. Y 2 días antes de nacer, jugaron en Compostela y ganaron 2-3 con goles de Luque, Hugo Leal y Pinillos en propia puerta. Esa temporada, como sabéis, nos quedamos a las puertas de volver a primera Muy de y Luque, ¿eh? llegamos. Kangin. Sí, es verdad, Muy, sí, sí. no es el mismo jugador, ni tampoco, pero tiene su zurda, ¿no? Vamos a decir. Sí. Y ese año recordáis que llegamos a semifinales de la Copa del Rey, que nos eliminó el Zaragoza, estando nosotros en Hostia, segunda, y luego el Zaragoza sería campeón. no fue buena Kangin Lee, temporada, ¿eh, Kangin? Pero ¿no? bueno, como No, estás ahí bueno. compatibilizado con el Cholo, te lo perdonamos. Sufridor. Nació en Incheon, ¿vale? Ciudad de Corea del Sur. Intenta Vale. pronunciarlo lo mejor posible. ¿Qué otro futbolista histórico de Corea del Sur ha nacido en esa ciudad coreana? Bueno, pues entiendo que son, porque no te conoces a otros, ¿no? Pues sí, listillo. Lee Chun-so, Hostia, jugador mítico de la ese. Real Sociedad, Mítico. mitiquísimo. Sí, sí. Además estuvo en el Mundial de 2002. También era zurdo, era bajito, tenía gran golpeo también de falta y un carácter muy fuerte. Así que, y además fue el primer surcoreano en jugar en la Liga Española cuando fichó por la Real Sociedad en Da la 2003. sensación que todos los surcoreanos son de carácter fuerte, menos Son, ¿no? Que Sí. tenía cara de buena persona siempre, ¿no? Bueno, espérate, luego hablamos Uh, de Son. Luego hablamos de Son. Este así juega de Lee Kangin o de Kangin Lee es muy familiar porque tengo muchas cosas del padre, de la madre, de las hermanas
y hasta de la abuela, Barrios Adrián. Vamos a empezar no por la abuela, vamos a empezar por el padre. Vale, cuéntame. Lee Gun-seon, creo que se pronuncia así. Antes he contado que cuando el Por cierto, intermediario... me duele que no hayamos empezado diciendo alguna palabrita en coreano. Estamos perdiendo las buenas costumbres, ¿eh? Un hola, un algo. Estamos innovando, estamos Vale, vale. haciendo cosas diferentes para no acostumbrar a la gente y que esperen lo habitual en nosotros. Hay que Es verdad, es innovar. verdad. Perdón, El perdón. padre, lo he comentado antes, el Valencia se trae a toda la familia a España a vivir. Entiendo que padre, madre y hermanas. Creo que además las dos son mayores, así que entiendo que también estaban ya ahí con ellos. ¿Y sabéis a qué se dedicaba el padre del bueno de Kang In Lee en Corea del Sur? ¿Me dejas adivinarlo? Venga, sí. No, esto no está preparado para cuando lo clave dentro de 2 segundos. Vale. Eh, profesor. Bueno, sí, te puede valer, pero ¿de qué específicamente? Ah, que lo he acertado. Sí, sí. Madre Pero a mía, ver, por entre este nivel. comillas, entre comillas, entre comillas. Eh, Maestro, diría, y eh, propietario de... Ahí no te puedo vale, dar más cuéntalo, pistas. cuéntalo, cuéntalo ya. Un gimnasio de taekwondo. El bueno Vale, de Lee vale. Won-seon, que además era un apasionado del fútbol y un fanático total de Diego Armando Maradona. Hostias. Es que esto me explota un poco la cabeza. He encontrado que tenía la casa llena de cintas de vídeo con partidos de la selección argentina y del Nápoles y que obligaba a Kangin de pequeño a sentarse a verlos para que imitara cómo el astro argentino protegía el balón y regateaba con la pierna izquierda. Pues No hombre, es el tiene mejor cosas, ¿eh? momento. Tiene Sí, cosas. sí, Tiene sí, sí. cosas. La zurda, tiene la conducción, tiene el guardar la pelotita, ¿no? Incluso la posición en momentos, ¿no? Del juego, ¿no? Pero bueno, claro, cualquier comparación es absurda. Es nuestro Vale, Maradona Diego esto el Armando. padre, que bueno, Y profesor, el ¿vale? padre, por cerrarle, cuando se vino a Valencia, cerró allí el gimnasio de taekwondo y lo abrió en la Comunidad Valenciana. Entonces, estaría bien, que estas son las cosas que decimos de mejorar el así juega, haber ido a Valencia a buscar Me ese duele porque además has tenido gimnasio. tiempo, ¿eh? Sí, claro, sí, sí. Y recursos y Lo has todo, tenido todo. efectivamente. Esto es fallo La tuyo. madre, vamos con la madre. Kang ¿Vale? Seon-mi, quien trabajaba en la administración de la capellanía católica de un hospital universitario y que se caracterizaba y Menos se mal que no lo he destaca. intentado adivinar, ¿eh? No, eso sí, imposible, por eso lo he dejado. Sí. Y tiene una curiosidad muy curiosa, valga la redundancia, que era la que se ha encargado un poco de mantener las costumbres de comida coreanas con Kang In Lee. Y le llevaba, en los entrenamientos en Paterna, le llevaba fiambreras con comida tradicional coreana y su comida favorita, que vamos a poner a ver en pantalla, se llama kimchi. Pues Kimchi tiene una casero. pinta, pues bueno, no te voy a decir, tiene pinta de repollo rehogado con pimentón rojo y zanahoria. Pues el kimchi es un plato coreano hecho a base de preparación fermentada que tiene como ingrediente básico la col asiática o el Joder, repollo brasica. Así estoy que ni finísimo, una nada más. finísimo. Y como os podéis esperar, sin haberme preparado nada, porque yo Efectivamente. vengo aquí, Marín me tira 4 cosas y le doy al play. ¿Cuántos likes, Adrián Barrios? Y nos vamos un día a probar esta comida. ¿Cuánto le sorteamos? Eso ¿No? es. Así un poquito esto. Eso es. Pues hombre, a ver, por comer, en mi persona nunca va a ser un problema, ¿sabes? Comentarios. Una cifra de comentarios y nos grabamos un día haciendo esto. 500 comentarios en el vídeo. Ni de broma, pues ya está. Descartado. Ya no vamos a comer eso. No ¿Tú pasa crees que nada. no son capaces de hacer 500 No, comentarios, aunque sea poniendo varios comentarios el no. mismo, Los diciendo a sus Así colegas que Juega comenten? Los Así Juega es un nicho muy especial, cada vez lo voy notando más y tenemos a nuestros reales, se van uniendo gente, pero 500 comentarios ni de broma. Yo no confío. Pero Bueno, lo dejamos ahí sí. y A menos que seguimos esta con gente las... no es capaz de hacer ese tipo de cosas. Sí, no, a mí No, no sé, yo vale. creo que no. Sí, Las hermanas, voy a que quitar tiene hasta la comida, dos, sí. sí, quítalo, que no hemos Sí. comido. Las hermanas tiene dos, pero la más mediática es Lee Jeon-eun, que en 2022 participó en un popular reality show deportivo llamado Goal Striking Girls, donde se convirtió en la estrella del programa gracias a su increíble habilidad técnica del fútbol. Ah, o sea, que O es de sea que, fútbol también el programa. sí, Hostia, o sea, que también toda la familia ahí liada. eso es. Y ya por ultimísimo familiar, vamos con la joya de la corona. Os presento a la abuela de Kang In Lee. No es esa. La abuela de Kang In Lee, pues entiendo que aparecerá un poquito más Espérate adelante. ahora, espérate, que vamos a tirar para. Bueno, sí es, ¿no? La que está aquí. Bueno, es verdad, estaba ahí en el Sí. fondo. Esto corresponde a un reportaje que le hicieron a la abuela de Kang In Lee, la abuela materna, siguiendo a su Se nieto en nos el ha. Mundial Sub-20. En el Mundial Sub-20 se nos ha ido el vídeo, ¿no? Sí, que Bueno, no carga. Ahora, ahora espérate. va Ahí vuelve, ahí va a vuelve, ahí volvernos. vuelve. Ahí tenemos a la buena de la abuela de Kang In Lee, siguiendo a su nieto en el Mundial Sub-20, en el Mundial Sub-20 de Polonia 2019, donde Kang In Lee jugó, llegó a la final, teniendo además menos edad que la mayoría de su equipo,
¿Recuerdas ese Mundial Sub-20 o te pillo Me pillas, totalmente me fuera de lugar? pillas. Sí, sí, sí. Bueno, pues encuadrados en el grupo de la muerte, junto a Portugal, Argentina y Sudáfrica, los Sí. coreanos llegaron a la final que perdieron contra Ucrania, la Ucrania Dios. de Lunin. Ah, vale, Pero, vale, vale. Eso sí me. eso es, pero lo bueno es que Kang In Lee fue elegido como Balón de Oro de ese torneo. Balón de Oro que previamente había ganado Diego Armando Maradona en el 79, Lionel Messi en 2005, el Kun Agüero en 2007 Sí. y Pogba en el 2013. Balón de Oro, que es el segundo Balón de Oro que fichamos jugador relacionado con el Balón de Oro, porque acuérdate que Grimaldo estuvo en la lista de balones de oro, de Balón Sí, de sí. Oro el año del Bueno, Leverkusen. y el caso es que la señora está encantada, ¿no? La Encantada de la abuela. vida y la vemos. Decía que se levantaba a ver a Ah, a esto lo su has nieto. traducido y has. Lo que hago es el truco, transcribo el vídeo, lo paso en coreano y Bueno, pues lo, cuéntanos qué dice la abuela en el vídeo, bueno, porque entonces. está súper orgulloso de su nieto, que se levantaba, claro, porque las horas no eran las mismas. Bueno, lo de siempre. ¿Qué iba a decir una abuela de su nieto? Pues que es el mejor y que es maravilloso y que a tope con Kangin Lee, con Lee Kangin y con cualquiera de ellos. ¿Qué pasó en este Mundial? El Sub-20. Vamos hilando cosas que ya vamos avanzando. Fue uno de los torneos los que más destacó Kangin Lee y la Federación Española de Fútbol intentó ahí rascar algo. Intentó Ah, ahí claro, como estaba traérselo. desde Alevines era 10 años, ¿no? De los 10 10 años, años pues en sí, creo que Valencia. infantil, Alevín, sí. De hecho, Intentó ahí rascar algo. desde esto. Sí, la verdad es Eh, que el estaba chavalito, gordete, ¿no? De pequeño o algo, no sé. sí. El kimchi ese que le daba Sí, la madre, que comía bastante. Pero a los 17 años, la Federación Española de Fútbol intentó nacionalizar a la joya del Valencia. Pero claro, hay una movida con todo esto. Que si llegase a nacionalizarse, para Corea del Sur sería un desertor, Kang In hostias. Lee. Entonces tuvo que tomar la decisión de rechazar a España debido a que las estrictas leyes de Corea del Sur, si aceptaba el pasaporte español, debía renunciar a su nacionalidad natal y había sido visto en su país como un desertor que Está feo. encima huía del servicio militar obligatorio, que ahora os cuento cómo va un poquito eso, pero de hecho Kang In Lee sigue siendo extracomunitario, que eso no es un tema que hayamos tenido en cuenta a la ¿No? hora de ficharlo. Pero porque no tenemos casi ya. Todos los Eh, argentinos están nacionalizados, Lukman no cuenta, tal, tal. No hay mucho problema, creo, Pues de momento. la federación intentó rascar y no lo consiguió. Y os he hablado del servicio militar obligatorio, que en Corea del Sur la ley del servicio militar exige que todos los varones aptos completen entre 18 y 21 meses de servicio antes de los 28 años. Hostias. ¿Tú te imaginas ¿Y lo ha hecho ya? tú te imaginas a ti, Barrios Adrián, en un servicio militar? ¿Tú te Bueno, ves? ¿por qué no? Sí, yo la verdad es que no, lo pasaría fatal. Pero Kang In Lee lo evitó, porque tuvo que evitó tener que interrumpir su carrera profesional, porque hay una ley que exime a los deportistas de hacerlo. Pero ojo, tiene truco. Tienes que haber ganado, creo que es, o una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, Hostia. o una medalla en los Juegos Asiáticos, y el bueno de Kang In Lee logró la exención tras ganar la medalla de oro en los Juegos Asiáticos en octubre de 2023, así que se libró por los pelos del servicio militar. Casi nada, ¿eh? Es que, ojo, es que esto es una movida. Tú imagínate que Yo estés en tu recuerdo que prime hubo futbolístico. jaleo en su día ahí, no sé si fue con Cubo, fue con no sé quién, recuerdo. Ah, con Son hubo jaleo. Que se tenía que ir si no ganaba la Copa Asia, no sé cuánto. Bueno, mucho jaleo, sí. Sí, me gusta que me nombres a Son otra vez, pero antes de Vale, contarte la última anécdota de mi parte de la Si Juega, no hemos hablado mucho de Javier Aguirre, el vasco es Aguirre, verdad. que ha sido entrenador del bueno de Kang In Lee en el Mallorca y que, si no lo sabéis, recientemente en el Mundial han coincidido y creo que tenemos un vídeo que demuestra cómo es el bueno del vasco Aguirre, que no lo vamos a poder ver. A ver. Espérate, no. No. Dame un segundito que actualizo la Vale, página y. volvemos al tema. Vasco Aguirre, sabéis, entrenador del Atlético de Madrid en su día. Yo le conocí en persona un día en Serrano y me cayó muy bien. A ver, Y creo que ahora sí puedo. A ver. se cruzó Ahí. con Canguilía y le vemos. En el Mundial. Hace por mí. No se llega a escuchar lo que dice. Yo también te voy a Estaban ahí como nosotros aquí, ¿eh? Lee Kangin, Kangin, no sé Sí, qué. Estaban ahí ese. jugando con eso. Mola estas imágenes porque se ve que, ¿no? Porque es lo que digo, por romper esos prejuicios de persona polémica, de tal. Se le ve más gente encima con Javier Aguirre de la casa, ¿no?
Sí, yo ya te digo, tengo bastante aprecio al bueno de Javier Aguirre y me alegré por su participación en el Mundial y me alegro por todo lo que pasa porque es un buen tío. Pero hablabas de polémicas, Adrián Barrios, Barrios Adrián. Y esto a mí me ha impactado bastante porque no lo he leído en ningún sitio. La polémica del ping-pong, la vamos a llamar. ¿Vale? No te lo esperas, no tienes ni idea No, de esto no esto. sé lo que es. Febrero de 2024, Uf, Copa Asia. uf, Corea del Sur tenía unas semifinales contra Jordania. uf. ¿Vale? La noche de antes, Kang In Lee y los jugadores más jóvenes cenan a toda prisa para irse a jugar al ping-pong. El capitán, Son, 9 años mayor que Kang In Lee, les recrimina la actitud exigiendo unión de equipo. Se desata un altercado físico en el vestuario y Son termina con un dedo dislocado. Corea, que al día siguiente juega contra Jordania, queda eliminada de la Copa Asia. Como lo estoy poniendo la pronunciación, el tonito. Eso fue en febrero. Días después, The Sun destapa la pelea en exclusiva y pocas horas después la Federación Coreana confirma los hechos de forma insólita, utilizando como cortina de humo para desviar las críticas por el fracaso deportivo. Más adelante, el público coreano estalla contra Kang In Lee, en una sociedad fuertemente influenciada por el confucianismo y desafiar la jerarquía de un Yun, un hermano mayor superior, como es Son, es imperdonable. Y Kang In Lee se quedó sin contratos bastante importantes, como creo que era Gatorade o Powerade, una de las dos, un tema de telecomunicaciones que se llama KT, o los videojuegos Nexon. Le retiran de inmediato sus patrocinios. Vamos, que Dime, dime. se pegó con Son, por lo que sea, os empujaron tal, y la gente dijo, ¿cómo vas a pegar a tu hermano A mayor? tu hermano mayor. Algo que Es en que la Corea del gente en Sur Corea del está como Sur, muy... Eso he es. visto vídeos por ahí que son gente Six, muy Six recta, Seven, ¿eh? sí. Sí. La jerarquía es muy importante y sobre todo el respeto a los mayores y a la gente que está por encima de ti es Yo muy importante. he visto cosas, rollo, la verdad que podríamos haber ahondado aquí, pero cosas rollo, si no sacas buenas notas en el colegio eres prácticamente rechazado Pero socialmente. eso pasa mucho en la cultura asiática, porque yo he estado en Japón y me han contado un poquito más en profundidad eso y todo lo que es el tema laboral, el fracaso, el que te despidan, el que deje su trabajo, está como todo muy mal visto. Son sociedades totalmente Luego el tema diferentes. también de las operaciones, de la, ¿no? de la estética, del estar gordito o no, todo ese tipo de cosas son muy... pues Podríamos hacer una eso he Sijuega visto yo por ahí. 2.0 Sí. especificando Bueno, esto, pero si nos está viendo Kangin, pues que nos lo desmienta esto o que, que nos cuente. hombre, no lo Yo es cuente, lo que he visto por efectivamente. ahí en Sí. vídeos de estos youtubers que visitan Corea del Sur. La historia va tanto que, como podéis ver ahí en pantalla, Kang In Lee tuvo que viajar a Londres para disculparse en persona y pedirle perdón a Son cara a cara. El capitán de Corea del Sur, Son, acepta las disculpas y publica esta foto en Instagram pidiendo que, por favor, ya está, que todos se han equivocado, que él tenía que haberlo hecho mejor, que tenía que hacer, pero que perdonen a Kang In Lee. Cerrando así la mayor crisis de la selección de Corea del Sur en décadas. Esto a mí me ha tenido loco, porque que una maldita partida de ping-pong acabe con Pero no he entendido un... yo la parte de tenéis que ser no sé cuánto por estar jugando al ping-pong. ¿Qué pasa? Porque era la noche anterior a la semifinal contra Jordania. Entonces era como que habían comido rápido y se habían levantado. Muy como cuando estás en la cena de Navidad y los Sí. sobrinos se levantan rápido a la mesa y es como, no seáis Sí, en vez de hacer irrespetuosos. equipo, Quedaros, corriendo estamos al juntos. vicio, ¿no? Y ellos comieron rápido y se fueron a jugar al ping-pong. Y eso provocó el enfado de Son, que 9 años mayor, obviamente, se nota ese tipo de cosas. Y provocó, yo creo que lo que dices tú, una breve disputa que acabaría con eso, con un dedo dislocado de Son y con Kang In Lee con menos contratos que la leche. Y eso Bueno, es lo que te puedo contar del bueno de Kang In Lee, Adrián Barrios. me ha gustado esta última historia, que yo no la conocía, y con bonito final, ahí abrazados, ¿no? Siendo amigos. Y nada, nos pasamos a los datitos, pero antes. Oh, es verdad. Sí, el otro día dijiste, Que me has avisado antes, pero no me acordaba de esto, claro, es verdad. dijiste, he traído un vídeo de alguien. Y yo he dicho, me voy a esperar hasta que cuente todo, por si acaso lo trae él. Pues yo he No llega a eso. traído el vídeo de un... No puedo decir quién es el jugador porque Verás. no ha querido, digamos, desvelar, ¿no? su nombre, porque bueno, ya sabéis, ¿Es las Son? intimidades de los ¿Es futbolistas. Son? ¿Te imaginas que sea No, Son no, es contando? español, es español. Es Ah, español. uff. Y bueno, que nos ha querido contar un poquito más cositas del jugador que compartieron vestuario en su día. Dentro vídeo y después ya nos vamos a los datos.
Hola chicos, bueno, en primer lugar, gracias Adrián por darme paso, ¿no? Porque en este caso sí, he sido excompañero de Kangin Lee, pero perdonad que quiera mantener mi anonimato porque, sinceramente, desde que ha firmado por el Atlético de Madrid, no paran de llegarme peticiones, no entiendo por qué, pero en este caso sí, he jugado con él, le ha ayudado a estar donde está a día de hoy. Y sinceramente, creo que es un fichaje de mucho nivel para el club. Sin ir más lejos, yo he vivido lo mejor y lo peor de Kangin Lee. Lo mejor porque lo disfrutaba en los entrenamientos, lo peor porque me hundió el pecho, literalmente. Hubo una jugada allí en Son Bibiloni, entrenando con el Real Club Deportivo Mallorca, en la que intentó regatearme, que creo que es una de sus virtudes. Una de las mías es la de dejar las tibias colgando, en este caso le rasqué un poco el pie, le pisé, no fue a propósito, simplemente me defendí. La situación fue que en la siguiente jugada, el que partía de banda derecha, soltó el balón, la abrió a la banda contraria para que pusiesen un centro. Y yo en el momento en el que le defendía como lateral izquierdo, me giré para ver dónde estaba el balón y cuando quise girarme para ver dónde estaba él, yo ya estaba en el suelo. Me metió un leñazo aquí en todo el pecho, liquidado. Pero ni la vi venir, ¿eh? Ni la vi venir. Me dejó, vamos, en el suelo. Pero bueno, yo en ese momento pues me asusté un poco porque no, no contaba con esta situación. Pero bueno, el fútbol de élite es así, por eso él está ahí, yo no. Y nada, sinceramente creo que en el Atlético de Madrid pues se lleva a un jugador como la Copa de un Pino, que de hecho decían allí los propios jugadores del Mallorca, especialmente Martin Valgent y Antonio Reillo, yo lo escuché en primera persona, que era uno de los mejores jugadores de la liga cuando él quería. Y en este caso creo que está en la situación de querer. Por lo tanto, top. Esta historieta me sonaba un poco, ¿no? No sé, incluso la persona. Pero bueno, no sé. Interesante, Marín? No, te le agradezco el interés en meter Sumando, yo siempre esas sumo. cosas nuevas ahora sí juega. A mí también me sonaba un poco la historia, la verdad. Por eso, no sé, me parece un poco raro. Pero bueno, está bien, está bien. Ha sido curioso. Ha sido Bueno, curioso. La gente que en los comentarios nos pues ponga qué le ha parecido, ¿no? nos vamos a los datos, nos vamos al análisis de Kangin Lee, que bueno, no lo hemos dicho, pero es que yo creo que no hace falta, ¿no? Sabéis que es un jugador que puede actuar como extremo diestro, por dentro, segundo delantero, incluso en el PSG ha jugado en alguna vez de interior. Con Javier Aguirre ha llegado a jugar incluso de carrilero zurdo, y yo quería precisamente empezar por sus mapas, porque estos no son datos, pero bueno, es una parte estadística también, ¿no? El mapa de calor. Y quería mostraros el del PSG, el de las temporadas en el PSG y el de su última temporada en el Mallorca. Lo veis, absolutamente diferentes. En Mallorca jugaba más tirado a banda izquierda, como os digo, llegó a jugar de carrilero zurdo con Javier Aguirre, también llegó a jugar de segundo punta junto a Murici, y creo que fue su mejor temporada en Mallorca, sin lugar a dudas, y ahora voy a sacar datitos muy interesantes sobre esa 22-23. Sin embargo, en el PSG le han utilizado más para dar la amplitud por derecha, para desbordar por derecha, como un jugador de extremo diestro, pero también ha jugado como interior. Entonces, dos mapas muy diferentes y tenemos que ver qué jugador va a querer que sea Diego Pablo Simeone. En Corea del Sur, más de lo mismo. Entonces, yo la conclusión que yo saco, cuando ha estado jugando más en contextos élite, ha estado más en derecha, centro, que en izquierda. En izquierda ha sido más como su inicio de su carrera, Mallorca, en Valencia. Entonces, yo apostaría a que el Atlético de Madrid, la dirección deportiva, Diego Pablo Simeone, le ven más como juega en Corea del Sur. No tan pegado a izquierda, que yo creo que se puede apreciar un poquito la diferencia en el mapa, y sí más en ese 3-4-2-1, que luego lo hablaremos con Hermelo, que va a pasar por aquí a hablar un poquito más de la parte de fútbol. Pero lo que digo, una de las grandes curiosidades estadísticas de Kangli es que te juega prácticamente por cualquier lado, por cualquiera de los carriles de la delantera del tercio final. Datos en sí. Aquí viene alguno de los peros. Es un futbolista, Kangli, que nunca ha registrado en una misma temporada más de 6 goles ni más de 6 asistencias. De hecho, su récord lo tiene en la segunda temporada en el PSG o en la última con el Mallorca, que registra tanto 6 goles como 6 asistencias. Entonces, Marín, no es un gran cliente, vamos a decir, estadísticamente hablando. Entonces, os tengo que pedir perdón por ese lado, porque dices, mm, poquita cosa estadísticamente hablando. Tengo más cosas, ¿eh? Pero es lo que digo. Goles y asistencias es su debe y creo que es su factor a potenciar en el Atlético de Madrid.
Pero aquí estoy yo, Adrián Barrios Adrián, para potenciar el optimismo y Ya. cojo tus dos datos, la polivalencia de Kangin Lee y la no suma de tantos goles de doble dígito, por ejemplo. Y yo creo que para Simeone es un regalo que sea tan polivalente porque sabes que le gusta inventar mucho y que ya no es la primera vez que transforma un jugador que jugaba aquí, la ha puesto aquí y ha Le gustan las funcionado. navajas suizas, ¿no? Eso es. Y yo creo que por ahí ponen un poco los tiros de que estoy seguro de que Diego Pablo Simeone está pensando en cómo potenciar lo de las cifras goleadoras y será uno de los puntos a tener en cuenta. Y yo, fíjate, llevamos 2 así jugados y no hemos hecho ninguna apuesta. Esta se nos va a olvidar porque va a pasar una temporada entera. Pero creo que va a ser la primera temporada de Kangin Lee en su historia que va a superar el doble dígito en al menos uno de los dos. Vale, O en bien. goles o en asistencias. Es buen objetivo, es buen objetivo, sobre todo en asistencia, porque es curioso que es un jugador que, bueno, tiene una capacidad creativa fuera de lo normal, es un jugador por encima de la media a la hora de visión de juego, de pase, de darle continuidad a la jugada. Yo siempre digo, Kangin Lee, continuidad a la jugada. Cuando decimos continuidad es, pues, darle un ritmo, darle un sentido, que pasen cosas después de que el balón pase por tu pie, que no haya pérdida. Y lo que digo, es curioso que teniendo estos registros, que como no, estamos sustituyendo casi los percentiles en los que se Sí, juega por el panel de abejas, pero es que es muy visual. A mí me gusta sí. muchísimo. Entonces, es muy curioso que sea top 9 entre 300 atacantes del top 5 de ligas europeas en pases completados, que sea top 4 en ocasiones creadas, que sea top 2 en asistencias esperadas por 90 minutos, que esto viene a decir que tiene una gran calidad o tiene mucha calidad sus pases, calidad en cuanto a valor, ¿no? Que deberían de ser más asistencias de las que da, porque luego la realidad es que la temporada del PSG la ha cerrado con 4 asistencias, pero sin embargo está en rankings estadísticos, pues como lo veis, en élite de la élite. Entonces es curioso, ¿no? Sobre todo ahí en ocasiones creadas, que es el top 4, top 2, top 3, por ahí anda, de más de 300 atacantes, extremos, segundos puntas, media puntas, interiores ofensivos. Entonces, está ahí, solo falta que, pues, un poquito lo de Alex Baena de esta temporada, ¿no? Sí. Que el compañero la meta. Él crea, él genera, pero sabéis que esto no es cosa de uno, como el gol, es cosa de dos. Entonces, ahí está. Y yo quería seguir poniendo registros en los que ha sido líder, ¿no? O en los que ha sido casi líder. Me remonto a la 22-23. Este dato me parece tremendo y quiero que da pie a hablar un poquito del tipo de jugador que es. En la Liga 22-23, solo Vinicius Junior completó más regates que el surcoreano en un equipo como el Mallorca. Un equipo que le daba mucho protagonismo, que seguramente le daba mucho volumen dentro del porcentaje del equipo, pero un volumen que comparado con el volumen que puede tener un jugador del Villarreal, un jugador del Athletic Club o un jugador del Real Madrid como Vinicius Junior, pues un volumen ínfimo. Y más si tienes a Javier Aguirre, las cosas como son, como entrenador. Entonces, 90 regates completados, datos en la Liga 22-23, pero yo aquí quería hablar un poquito. El Atlético de Madrid viene buscando en las últimas temporadas un regateador, pero es un regateador que no es un regateador, digamos, no es un encarador, es un regateador de sacar ventajas por su calidad técnica, por su capacidad para girar, por su capacidad para amagar, por su velocidad en el corto espacio. No diría que es un jugador veloz a largas distancias, no diría que es un jugador que en un uno para uno te va a buscar, pero sí que es un jugador en el que si tú le buscas a él, él te salta esa presión. Es un saltador de presiones con ese tipo de regate más de, vamos a decir, de Iniesta y compañía, más de interior que de, es decir, un extremo, ¿no? Un Julián Simeone o lo que habría debido de ser Samulino o lo que fue Yanis Carrasco. Entonces, tiene regate, va a aportar regate al Atlético de Madrid, pero no es ese tipo de regate, no es ese tipo de me voy contra una pared y la regateo, sino que es más salto presiones, genero ventajas con pequeños regates, es regateador de baldosa, vamos a decir, y no de 100 metros lisos. Y Marín. de lo que hay en la plantilla ahora o de lo que hemos tenido recientemente, ¿a quién se asemejaría más ese regate? Porque no se me viene ninguna Yo cabeza. siempre digo Almada, Ah, pero sí, creo que bueno, puede tiene ser. ese puntito de más de chispa que puede no tener Thiago, que Thiago es un jugador más de red de pases cortita, de acercarme, de combinar. Kangli también, pero tiene ese puntito más de electricidad que yo creo que le hace luego elevar sus cifras a estos niveles que, bueno, las ha sostenido en parte en el PSG,
pero no ha llegado a estas cotas, ¿no? Y luego, dentro de esta 22-23, creo que es muy importante destacar también esto segundo, que acabó la temporada en el top 5 de ligas europeas siendo el jugador con mayor tasa de éxito al regate. Es decir, ya no es que tenga muchos regates totales, como veíamos, solo Vinicius Junior con más regates completados, sino que además tiene una gran capacidad para, como decía antes, darle continuidad a la jugada no perdiendo esos regates, y ese 73% de regates completados es una barbaridad, superando a jugadores como Mohamed Kudus, como Bellingham, que puede tener un regate parecido, ¿no? De salir de Sí. presiones, y Doku, que es verdad que seguramente en cuanto a regates completados, tanto el segundo como el cuarto, en regates intentados, perdón, seguramente van a mucho más que Kang Lee, pero no deja de ser curioso esta estadística que acabó siendo el jugador con mejor éxito en regates del top 5 de ligas europeas. Entonces, por cerrar mi parte, creatividad, capacidad para crear, capacidad para darle la continuidad a la jugada y no tener pérdidas que luego al Cholo no le suelen gustar. Lo veíamos en la alta tasa de pases completados también en el anterior ranking. Eh, Capacidad para salir de situaciones de presión, creo que es interesante también para el Atlético de Madrid esto. Y capacidad para jugar en cualquiera de los tres carriles, como veíamos antes en los mapas. Así que estadísticamente, esto es lo que os puedo traer de Kangin Lee. No os quiero dar más la chapa porque podríamos rebuscar más, pero la realidad es que en sus últimas temporadas la muestra hay que cogerla con Más pinzas reducido. porque es a menos minutos, pero yo creo que hay cosas interesantes, Marín, en datitos como siempre que os traemos aquí en los Así Juega. Además que creo que esos dos datos que has puesto en pantalla, tanto de regates de éxitos como en números intentados, al final te habla un poco de qué buscaba el PSG para Sí. ficharle, porque piensas un poco en su carrera y dices, ¿qué hace el PSG fichando a un jugador del Mallorca por 22 millones de euros? Aquella Bueno, temporada pues fue porque muy buena, ¿eh? La de la claro, tenía cosas muy 22-23. interesantes joder, si te paras a pensar, lo compraron por 22, lo han vendido por 40 y aquí tienes tu rentabilidad del fichaje, así que por eso se fichó el Canguilí por el PSG, por lo que generó en Mallorca, que fue mucho, muy bueno. Pues nada, y ahora otro clásico, ¿no? Hoy no tenemos a Alex Cristino, pero nos vamos con esas 5 temáticas, esos 5 debatitos Películas. futbolísticos, películas, que a ver qué nos cuentan. Vamos con ello. Pues bueno, como os decía, no es Alex Cristino, pero nos hemos traído a un Javier Melo que, bueno, como sabéis, ha comisionado en este fichaje y que nos quería hablar un poquito de su chaval. Marín, lo siento, ya volverá Alex Cristino, que sabemos que esta es tu sección, pero es que en esta ocasión hemos dicho, venga, vamos a dejarle a este pobre diablo, ¿no? El bueno de Javi tiene las puertas abiertas siempre en los Así Juega y además creo que lo ha tenido que preparar un poco con la estructura de Alejandro Cristino que tanto impacto está teniendo. Las 5 películas de Cristino hoy serán las 5 películas de Le Hermelo, ha entiendo, metido, ¿no? le ha metido flow powerino, ¿no? Eso es, efectivamente. ¿Hermelo? Muy buenas, chicos. A ver, yo estoy dolido, la verdad, por las palabras de Marín. No me esperaba esta puñalada trasera de lo que considero un Trasera, sí. hermanazo para Joder, mí, pues si pero no te bueno. la esperas ya a esta altura de la película, Melo, No, durísimo. Está claro que Cristino pone el nivel muy alto con su powerino y estas historias, pero yo vengo a dar aquí un poquito de guerra. bueno, pues vamos Vengo a, pues preparado. vamos a ello, Hermelo. Vamos a hablar futbolísticamente. Ya hemos hablado un poquito de su vida, de su abuela, de Javier Aguirre, de todo. Hemos tocado algunos datitos, regates, Hmm. temita de mapas. Y quiero que nos lances cosas. Empieza por tu primer epígrafe, que yo me espero aquí lo peor. No sé, a ver, tú Verás, lanza. verás. A ver, voy a empezar en primer lugar futbolísticamente en relación al último pase y para ello en Corea del Sur a Papá Noel se le conoce principalmente como Santa Claus. Esto es la traducción de las palabras en coreano que lógicamente no me atrevo a mostrar porque son muy complicadas. Es una transliteración de Santa Claus, para que no le haya quedado claro. ¿Vale? En este caso, lógicamente, una de sus mayores virtudes, desde mi punto de vista de Kangin Lee, es esa capacidad para dar el último pase, para poder dar asistencias, regalitos a los compañeros, y de ahí hago la metáfora, ¿no? Creo que de hecho en el Mundial se va únicamente con una asistencia, pero viendo sus partidos repetidos, lo normal es que se haya ido con 3, 4 asistencias porque deja en posición muy clara de gol a sus compañeros en diferentes ocasiones. Sí, sin Entonces, lugar a dudas es una de las cualidades. Marín, dale. que el primer epígrafe, entonces, el título es El título es. Santa Claus. Vale, 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 o sea que vale, el vale. nombre, ¿no? Eso es. Me gusta. Sin lugar a dudas, creo que es uno de los grandes atractivos del jugador. Es verdad que hay veces que, bueno, mejor dicho, creo que está más lejos de ser un llegador que, mejor dicho, de ser
el que aporte el gol desde segunda línea que el que aporte el pase, ¿no? Es verdad que no tiene cifras ni en goles ni en asistencias, pero sí que tiene muchas cifras, como veíamos antes, en ocasiones creadas, en Sí. pases. Entonces es curioso, porque lo tiene todo menos la cifra final. Pero bueno, seguro que en el Atleti la encuentra con buenos delanteros. Esperemos que los tenga adelante. Hermelo, la segunda, que estoy ya, es que estoy deseando ya que me lances aquí La cada enunciado. segunda, la segunda es el líder de la banda. ¿Por qué? Porque es un jugador que tiene una capacidad asociativa muy grande. Es decir, que puede partir desde banda derecha, meterse hacia adentro, ser capaz de poder asociarse con los jugadores del lado contrario, es decir, con los del lado débil, que es una de las cosas que creo que puede potenciar mucho Simeone a través de Kangin Lee, especialmente con la banda izquierda, con los Grimaldo de turno, Lukman, Alex Baena. Bueno, creo que puede encontrar diferentes soluciones tanto en amplitud como sobre todo los cortes de segunda línea, que es una de las cosas que mejor ve Kangin Lee, como también el tema de jugar con los cercanos, ¿no? Creo que tiene la capacidad para, pues sobre todo, para adaptarse a cualquier tipo de situación y sobre todo es un jugador que tiene esa calidad, ¿no? Para poder jugar, crear y sobre todo, como decíamos antes, que eso acabe llegando en tema de cifras. Podríamos decir que el Atlético de Madrid pasa a tener ese pase hacia el lejano, hacia, vamos a decir, cambiar el sentido del juego, por decirlo de una forma mucho más simple, que sí que lo teníamos de izquierda para derecha, pero no lo teníamos de derecha para izquierda. Lo Eso teníamos es. con el clásico pase de Coque o el Ujú. clasiquísimo gol, por ejemplo, en Stamford Bridge de Thiago para Juan Fran Juanfran. Torres. Ese pase, ¿no? Ese pase que hemos visto hacer a Coque en un millón de ocasiones, por ejemplo, para Llorente, para Juliano, pues ahora lo tenemos para el que corte desde izquierda, porque es, bueno, sin lugar a dudas, es una de las grandes cualidades, ¿no? El pase en largo de Kangin Lee y su capacidad asociativa. Bueno, sobre todo la capacidad asociativa. En este caso, me quitas de la boca el tercer epígrafe o la Vale. tercera Tercera película. película. Esta película yo la vi en el cine, no sé vosotros, pero es la del francotirador. Sin duda, una de las cosas. Sí, sí, esta, la de ¡pam! Precisión en el golpeo a larga distancia, es decir, el cambio de orientación. Es una de las cosas que más me fascina de Kangin Lee. La capacidad que tiene para, a través de un pase, superar diferentes líneas de presión con un balón aéreo, ¿no? De hecho, en el Mundial creo que es una de las cosas que más me impactaron de ver los partidos de Corea, que es capaz de recibir rodeado de dos, tres rivales, poder regatearlos y hacer un cambio de orientación preciso al jugador más alejado, ¿no? Creo que es una de las cosas que incluso se puede relacionar con el tema del balón parado, ¿no? Creo que Kangin Lee tiene la capacidad para poder sacar corners, faltas y ponerlas muy bien, ¿no? Pero sobre todo en el juego corrido, de recibir en banda derecha y hacer un cambio de orientación que pueda dejar pues en una posición muy positiva a otro compañero. Es una de las cosas que más me gusta. Sin lugar a dudas, es una de las cosas con las que me quedo de su mundial, ¿no? Siempre hemos dicho que es un jugador que da mucha continuidad a la jugada, pero es verdad que cuando le ves en el golpeo en largo dices, veremos. Y te Y sorprende, ¿no? flojito. Te sorprende al pie, pum, esos típicos controles que vienen hechos ya con el pase. Hermelo, el cuarto. Aquí vengo con otra peli. Llámame para cualquier plan. ¿Por qué? Porque Kangin Lee es un Le metiste jugador. un poquito ahí, ¿no? Como el deje este de Darío MH, ¿no? En esa, ¿no? A ver, Darío es ídolo. Me encanta Darío MH. Es muy difícil imitarlo, pero ¿Puedes bueno. exagerarlo más todavía? Decir la frase, pero siendo más Darío MH. Joder, cómo me meten en vaya embolados, me mete Barrios, tío. Esto Venga. Cristino no lo hace. Esto Cristino A no lo ver, hace. es como. A ver, llámame para cualquier plan, ¿vale? ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? Lo has hecho bien, ¿eh? Lo has hecho bien. Quien no conozca esto, que busque por ahí, por los reels de Darío MH. Dale, Pues perdón, no, Hermelo, que es que con Cristino soy un poquito más serio, pero es que contigo claro, no pues puedo. es que a ver, yo trato de ser serio, joder, pero a ver, me tiráis de la lengua. Pues eso, llámame para cualquier plan. Es decir, que en este caso Kangin Lee, además de las cualidades que venimos comentando previamente, es un jugador que tiene mucha polivalencia ofensiva. De hecho, es una de las cosas que más intrigado me tiene de su llegada al Atleti, de dónde lo puede ubicar Simeone, porque puede partir tanto de banda derecha hacia adentro, que es donde lo hemos visto en el Mundial y en muchas ocasiones con el PSG, o también como segundo punta, que es donde lo hemos visto en el Mallorca, detrás de Murici. Yo sinceramente tengo la mosca detrás de la oreja porque creo que, bueno, puede rendir en cualquiera de todas las posiciones de la parte ofensiva del Atleti, pero yo lo veo de forma natural de derecha hacia izquierda, pero creo que Simeone lo puede ver detrás de un delantero para ser ese pasador y que pueda tener la capacidad de hacer, pues bueno, un poquito de cifras. Veíamos antes esto de los mapas, ¿no? Que Mallorca pues actuó más por izquierda, luego también como Sí. segundo punta, que en el PSG ha sido más fijado a derecha.
que en Corea del Sur hace un poquito lo mismo, pero una especie de 3-4-2-1, que yo creo que por ahí van los tiros con el Atlético de Madrid. Veremos, pero como bien dice Carlos Javier Armelo, el Cholo es muy tendente a coger a jugadores de banda y meterlos para adentro, ¿no? Incluso lo ha intentado con Baena y lo va a intentar este verano Volumen. o esta temporada con Lukman. Por eso mismo vengo con el último de mis 5 puntos. ¿Cómo lo está hilando, niño? Más que una película, es una canción de Tini Tini. Haz lo que tú quieras conmigo. Ahí está el tema. Creo que Simeone puede moldear a No, a ver, ahora en serio, yo creo que una de las cosas que más me gusta de este fichaje es que Kangin Lee puede ser moldeado por Simeone, como fue en su día Griezmann o Arda Turán. Es decir, creo que nos encontramos a un jugador que necesita un contexto muy concreto, pero que llega en unas condiciones en las que Simeone puede explotar. Tiene 24 años, tiene la necesidad de ser protagonista en un esquema táctico, cosa que no fue, por ejemplo, en el PSG porque era muy complicado. Y dentro de lo que cabe, habla bien también de que el PSG se haya fijado en Kangin Lee para firmarlo tras su paso por el Mallorca, pero creo que Simeone puede optimizar una barbaridad a Kangin Lee. ¿Esto qué supone? Cifras. Yo es una de las cosas que principalmente es uno de los debes que veo en Kangin Lee, pero que creo que Simeone puede explotar al máximo. Encontrar una versión super top de un jugador que tiene unas condiciones buenísimas. Un jugador que es completo, un jugador que incluso puede exprimirlo sin balón, que puede hacerlo trabajar, que puede hacerle creer que es mucho más de lo que es. Y creo que es lo más interesante de Simeone y Kangin Lee. Lo demostró con otros jugadores y estamos ante un jugador que si confía en Simeone puede llegar a cuotas que él mismo desconoce. Me gusta, por cierto, 25 años, Hermelo, que es de tu quinta, 24, 25, sí, claro, ya no cumplo puedes 25. fallar tú precisamente ahí, del 2001. Claro, es que yo a veces también pienso que tengo 24 y tengo 25, es A mí el me pasa, problema, ya no no estoy sé ni qué edad acostumbrado. tengo. Claro, Cuando empiezas a sumar, cada vez pierdes más la cuenta. claro. Una última pregunta que ya te hago yo y ya cerramos aquí la parte de la si juega con Hermelo. Tengo dos preguntas. Mm. La primera, ¿te parece bastante al tío este que nos ha hablado antes, que era ex compañero que se llamaba Carlos, ¿no? Es que me parece, Pues el tono no, de voz y tal, me ha parecido. no lo sé, yo la verdad es que no tengo ningún tipo de relación con Carlos, o sea, no sé a Bueno, ya lo qué te verás, ya lo puedes verás, ya lo referir, verás. pero Ya lo no verás, ya sé. lo verás, que nos ha mandado un vídeo ahí como el anterior, A el mí me joyero, daba ¿no? un Relojero. aire, ¿eh? Me daba Sí, como un Sí, airecillo sí, así no sé, a ver, tontorrón. ha querido preservar su intimidad, sí. Ah. no dar nombre y tal, pero bueno. Bueno, yo ya sabes Eh, que siempre vengo con el pecho descubierto, o sea, yo no caso con ese tipo de sí, sí, situaciones sí, no sé, es de... raro, Sí. es raro. Pero bueno, y la segunda, ¿qué crees que va a sorprender a la gente del Atleti o que le va a enamorar de Kangin si es que lo hace? ¿Con qué te quedarías? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que engloba muchas cosas el tema de Kang. Yo creo que viene con el prejuicio de que es suplente del PSG y creo que eso a la gente le puede bajar un poquito el suflé. Pero estamos ante un jugador que creo que conexión con la grada puede tener desde el primer momento, desde su calidad. Es decir, yo creo que el Atlético de Madrid hace tiempo que, quitando a Griezmann de la ecuación, no tiene un jugador que pueda levantar a la gente de su asiento. Y yo creo que Kangin Lee tiene la capacidad, a través de sus regates, a través de ese último pase que deja a todo el mundo, que siempre suele generar ese, vaya, cómo vio esa línea de pase. Creo Me que suele pasar a puede... ti, ¿eh? Eso. Sí, a ver, yo solo lo suelo generar en mi fútbol, ¿no? Lo que pasa es que quizá no tengo delante a 70.000 personas que puedan hacer "wow". Pero Sí, bueno, sí. al En tu final la cabeza magnitud suena, es la que en tu es. En mi cabeza cabeza suena. suena, en mi cabeza suena. Bien. Pero creo que Kangin Lee tiene la capacidad de levantar a la gente de su asiento y decir, "Uf, qué pasada, ¿no?". Yo te Sobre digo una todo con su cosa, calidad. yo creo que va a sorprender su energía, porque creo que es Mm. un jugador muy Es eléctrico, ¿eh? eléctrico, sí, es Mm. muy dinámico, es luego muy enérgico, ¿no? Volviendo a la energía. Y creo que es un poquito como lo que decía Marc Pubil, ¿no? Que era, ¿cómo decía Marín, Marc Pubil? Ibérico. No, no, ibérico no. Joder, no me sale ahora la palabra, que era Joder. hiperactivo, Ah, hiperactivo. Ah, hiperactivo. Ah, Y, vale, y vale, creo vale. que tiene esa hiperactividad, ¿no? Y creo que puede sorprender porque normalmente asocian estos jugadores a perfiles más fríos, que conectan menos, que no tienen rebeldía. Y creo que Kangin Lee es todo lo contrario en este sí. aspecto. Yo creo que puede De sorprender, hecho, pero bueno. me atrevería a decir que incluso con una parte de su juego, creo que puede llamar mucho la atención a los aficionados del Atleti, que es la plasticidad que tiene en el pie izquierdo. Por ejemplo, en los controles, en los giros, que muchas veces el propio control ya le da la ventaja, es decir, un control orientado que le proporciona muchísimas situaciones positivas, ¿no? Creo que eso es una de las cosas que más va a gustar a la gente. Sí, yo es que no paro de llevármelo siempre a la comparación con Almada y creo que esto que he dicho yo de la energía puede ser una de las cosas que le ha faltado a Sí. Almada, ¿no? Que tenía esa plasticidad que tú dices, esa creatividad, pero luego a la hora de la verdad te dejaba helado, ¿no? Entonces, Mm. bueno, vamos a ver cómo sale.
Carlos Javier, muchas gracias por tu participación en Así Juega. A Marín, vosotros. ¿qué puntuación le das? No, ya está, ya está. No, Lo mejor de acabas lo de que decir todo. esperaba, ¿eh? Mejor de lo que esperaba, la verdad que lo he visto Ha estado dinámico. más creativo de lo que esperaba. Sí, es cierto que al principio yo lo he visto como un poco nervioso, como que la presión le estaba pudiendo un Hombre, si poco, estos pero vídeos luego pesan. ha ido Mentira, Marín. cogido carrerilla. Mira que, Marín, fíjate que para mí es un honor salir en un Así Juega tuyo, pero Para mí es un honor que tú estás estés. equivocado. Estás equivocado con Vale. tus. No, lo siento. Bueno, pues nada, chicos, tercera si juega de la temporada. Marín, yo creo que ha estado interesante, yo creo que ha estado divertido. Sí, Yo creo que te hemos tenido además un protagonista, y no me refiero a Armelo, pues de los que te dan juego, ¿no? Las cosas como son, la abuela y bueno, las televisiones coreanas, cómo llegó a Valencia, etcétera. Entonces tengo que verme la Así Juega, Tienes entonces, que lo que vértelo, dices. tienes que vértelo, Hermelo. Señores, comentarios por aquí abajo, me gustas, compartidlo con vuestra familia, con vuestros amigos, con gente del Atleti, que tienen que conocer al bueno de Canguín. Marín, te dejo que te despidas de tu gente. muchas gracias por vernos, muchas gracias por comentar y nos vemos en el próximo, que todavía quedan unos cuantos así juegos en este verano y hay que seguir estudiando. Así que vamos al lío.